Lo entre el alma y el intangible. cuerpo. Sí. Sí. Bueno, yo les pregunto algo. Con lo que acaba de decir Gustavo, ¿no creen que este tema de la inteligencia artificial se está convirtiendo más como en una extensión de las herramientas humanas o está tomando un camino por separado? Es decir, la inteligencia artificial eh, se está independizando del ser humano. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo creo que retomemos la posición inicial de Gustavo, que es bien radical, no sé si sea exactamente la misma de Johnny, porque pues hablando de juicios, digamos como categóricos, él dijo, no, esto no ocurrirá nunca, no podrá pasar nunca. Es decir, en otras palabras, la singularidad, ¿cierto? El momento en que, en que esto se haga de alguna manera independiente, es decir, que esta inteligencia artificial vaya creciendo exponencialmente y se haga de cierta manera independiente de la inteligencia humana y empiece a tomar decisiones autónomas. Entonces yo creo que es bueno precisar por qué no sé si Johnny está incluido en esta posición radical, pero por lo menos Gustavo precisar por qué cree que esto nunca ocurrirá. Digamos, Bueno, Entonces, dale, John. sí. eh, yo me identifico con la posición de Gustavo y como lo hablaba ahora por teléfono con Gustavo, hay algo que a mí me está inquietando y es, listo, estamos tomando en este momento la inteligencia artificial, bueno, ChatGPT, Synthesia, que es la herramienta con la que creé el video para este debate. Eh, no sé, Gustavo, qué inteligencia artificial utilizó para crear la imagen, pero se están utilizando todo ese tipo de cosas, pero la tecnología sigue avanzando y como se lo expresaba a ustedes en días previos, ¿qué pasa con la obsolescencia, por ejemplo? Va a llegar un momento donde esta inteligencia artificial se vuelva obsoleta y vamos a avanzar hacia algo más, algo más. No sabemos en este momento qué sigue, pero si sigue algo más. La inteligencia artificial no es el final de la cadena evolutiva tecnológica. bueno, Eh, pero eso deja una puerta abierta que pueda ocurrir esa singularidad o no. pero abrir esa puerta significa entonces que los seres humanos ya no valdríamos para nada. O sea, el ser humano simplemente sería un desecho de la tecnología. Bueno, y eso es posible, ¿cierto? Eso es una posibilidad. Yo creo que la pregunta de Juan es, ¿hay razones para creer que la singularidad no puede ocurrir? Pues no, así como no hay razones para creer que un milagro no pueda ocurrir, ¿sí? Los milagros, o sea, yo me inclino a pensar que un milagro no va a ocurrir. Aquí también hablamos una vez, o creo que fue en Astrofilia, sobre la vida extraterrestre, ¿sí? Sí. Sí, es posible, pero no es likely, ¿cómo se diría en español? No es plausible, Probable, sí. no es Sí. probable, es absolutamente improbable, esa es mi posición frente a esto. Y digamos que podemos hablar de las razones y los argumentos en favor de mi postura. Uno de ellos es el de, mencionaste al filósofo John Searle. Ese es un argumento. También el del el meme que nos envió Johnny en estos días, ¿no? que, que estamos mezclando muchas cosas, pero Tratemos como de formular o de reconstruir esos argumentos para irlos, Sí. digamos, desmenuzando. sí, me gustaría también en algún momento citar el argumento de Noam Chomsky, que recientemente, o sea, perdón, Desde el estoy lenguaje, muy sí. disperso, sí. Y todas estas conversaciones sobre inteligencia artificial se han, digamos, disparado a partir de los resultados muy asombrosos de ChatGPT, ¿no? Que, digamos, le sorprenden a cualquiera, ¿verdad? El hecho de que uno pueda pedirle y
digamos que ya todas las empresas lo están usando en su trabajo diario, ¿no? Una empresa donde yo trabajo aquí, que es de una empresa de enseñanza, enseñan inglés. Mi jefe, digamos, le preguntó a ChatGPT, le pidió, por favor, escríbeme una publicidad para invitar a la gente a aprender inglés y por qué es importante aprender inglés. Y en 5 segundos, ChatGPT escribió un texto totalmente con corrección sintáctica perfecta, ¿cierto? Muy convincente sobre invitando a la gente, ¿cierto? A aprender inglés. Entonces, claro, cuando uno ve eso, es como cuando las primeras personas vieron una calculadora y dijeron, oh, wow, ¿cierto? Esto tiene un poder impresionante. Sí. No hay razón. Precisamente. Sí. Precisamente, y estos, digamos, son los primeros pasos en esa dirección y aún así nos descrestan como debieron descrestar los primeros computadores. Entonces, ¿qué razón habría para pensar, qué razón fuerte habría para pensar que de aquí a unos años, a unas décadas, no sé, este paso hacia una singularidad, una superinteligencia incluso? Porque mi argumento en este punto sería como desde cierta cautela, desde la historia de la ciencia, que es como mi área de especialidad. Si uno mira la historia de la ciencia en general y de la tecnología, está llena de este tipo de afirmaciones categóricas. Esto nunca se va a poder hacer, esto nunca va a ocurrir, esto nunca se va a explicar, nunca se va a poder entender, Ujú. pero dado suficiente tiempo, estas cosas ocurren. Entonces, ¿por qué sería impensable en principio? No sé cómo, ¿cierto? No, obviamente yo también tengo mis reservas en cuanto a que esto pueda emular a un humano o incluso superarlo, pero independientemente de esas reservas, no sabemos ahora cómo se va a dar eso, cómo se puedan solventar esos problemas, pero ¿por qué en principio sería impensable que eso ocurra? Y teniendo en cuenta ese argumento desde la historia de la ciencia y la tecnología. Bueno, desde, desde siempre el ser humano ha tenido muchos temores. Entonces, por ejemplo, cuando en Medellín llegó el metro, eh, todas las personas que conducían buses pensaban que ese iba a ser el final, que ya nadie iba a utilizar buses y todo el mundo iba a utilizar el metro. Sin embargo, los conductores de buses siguen existiendo. Mencionabas también los computadores. Cuando se llegó ese tema de que los empleos iban a desaparecer, existe y lo he escuchado varias veces desde los robots. Cuando llegó la robótica, entonces todo el mundo pensaba que se iban a programar robots para quitar los empleos de muchas personas. De hecho, eso pasa. Uno va a Walmart acá cerca y hay un robot que está haciendo el inventario. Eh, pero lo cierto es que esas personas que pierden los empleos se están adaptando a otras cosas. Eh, los temores existen y es cierto lo que vos decís. O sea, en el mundo de la ciencia se ha hablado mucho, qué pena por la bulla, se está hablando mucho de ideas que no pueden ser. O sea, se te condenan cosas, por ejemplo, el multiverso, eso no, ¿qué va a ser posible eso? Los viajes interestelares, eso es muy loco, ¿no? No Incluso pensemos en eso. la energía atómica, las armas nucleares, La todo vida eso. extraterrestre, entre otras cosas. Pero también en el mundo de la ciencia hay personas que prefieren tomar por cierto realidades que no son confirmadas. Entonces este tema de la inteligencia artificial no se escapa de eso. Escuchamos personas a diario decir que la inteligencia artificial es como un dios, se está convirtiendo en un dios y entonces nos va a superar y los seres humanos vamos a quedar inútiles en cuanto al uso de la inteligencia artificial. O sea, nos va a desbordar a todos, vamos a llegar a esa singularidad. Pero el asunto es que vuelvo a lo mismo, no sabemos qué va a pasar. Y de temores en temores Precisamente. hemos ido superando eso. Tony, pero entonces me gustaría hacer una claridad sí, a partir de lo que estás diciendo. Es que hay dos preguntas distintas en esta discusión que creo que es importante que las separemos desde el comienzo. Una es la pregunta filosófica, ¿verdad?
¿pueden las máquinas pensar? O para formularla de otra forma, ¿puede una máquina tener conciencia? O como la estaba formulando también Juan, ¿puede existir la singularidad? ¿Cierto? Esa es una pregunta. La otra pregunta es de la que siento que está, digamos, hablando Johnny ahorita en este momento, que es la inteligencia artificial como la conocemos ahorita, ChatGPT y estos programas, ¿son una amenaza para la humanidad? A esa pregunta, mi respuesta es sí. Son una gran amenaza para la humanidad. ¿Sí? Por ¿En qué ejemplo, sentido exactamente serían una amenaza? Claro, porque representan varias amenazas, no solo perder empleos y todo eso. sí, bueno, en el sentido práctico, el primer desafío, riesgo es los empleos que se van a perder, digamos. Tú hablaste de los conductores de bus. Sí, claro. Bueno, están hablando de, ¿cómo se dicen? Self-driving cars, los carros Autónomos. ¿cómo lo decimos en español? Que se autoconducen, sí. Sí, pues eso es no sé si eso vaya a ocurrir, parece que sí, hay muchísimas compañías en esa carrera de producir estos carros que se manejan solos. Pues eso es una amenaza para, para la clase media baja, personas que trabajan conduciendo buses, camiones, que son un montón de personas. Eso, Sí. eso es una amenaza directa. Hay otras amenazas muy preocupantes, por ejemplo, en el ámbito político, digamos. Johnny tuvo la gran, digamos, cortesía y súper chévere trabajo de hacernos ese videito de la chica que hizo la presentación, que no lo hemos mostrado, de hecho, o sí. Pero eso, los deepfakes, ¿verdad? Entonces, digamos, un gobierno malintencionado, corrupto, puede utilizar esta tecnología y hacer un video de el que sea, de Joe Biden, digamos, hoy diciendo, vamos a atacar Pekín con armas nucleares mañana, en este momento, y se ve tan real, Claro. puede desatar una guerra nuclear y acaba con toda la humanidad. Eso puede pasar hoy, ¿verdad? Entonces, esas amenazas, o otra amenaza que, digamos, la ciencia ficción la ha contemplado ya mucho, y esto es un episodio que vi de esa serie Black Mirror, ¿no? Sí. Que es, por ejemplo, una inteligencia artificial a la que los humanos le dan una orden, un prompt, ¿cierto? Una orden medio ambigua, digamos, por ejemplo, salvar el planeta, ¿sí? Salva el planeta de la contaminación. Y la, y la inteligencia artificial interpreta eso como, oh, ¿quién contamina el planeta? Los humanos. Entonces Los vamos a humanos. matar, acabemos con todos los humanos y salvaremos el planeta. Recordé a Ex Machina, la película. Exacto, que la ciencia ficción lo ha contemplado mucho. Eso puede de verdad pasar con este tipo de tecnología. Esas amenazas son totalmente reales y digamos, me ponen los pelos de punta, son verdaderas amenazas. Esa es una pregunta distinta a la pregunta filosófica Sí. de si las máquinas pueden pensar o pueden tener conciencia. Bueno, vamos por una. Entonces, hablando de amenazas, ¿cierto? Que hay, por ejemplo, también de la obsolescencia de los humanos en cuanto a que ese avance tecnológico exponencial nos está haciendo cada vez más poderosos, ¿cierto? Perdón, haciendo cada vez más perezosos, de cierta manera más mediocres, no sé, dependiendo más de esta tecnología, pero por otra parte, o sea, podríamos decir que por una parte esa tecnología nos puede ir embruteciendo, pero por otra parte esto aunado a los avances en, digamos, en ingeniería genética, ¿cierto? Podría también potenciar a los seres humanos. Entonces es algo ambiguo, porque por una parte esta tecnología parece estar limitándonos bastante y por otra parte puede potenciarnos, ¿cierto? Como si esta ingeniería genética es, digamos, unida a la inteligencia artificial. ¿Qué piensan de esto? De hecho, se cree, pues, y hay empresas como SpaceX y otras, esta de Virgin, que tienen dentro de sus planes que los primeros viajes interestelares sean por
especie de cyborgs, o sea, una mezcla entre seres humanos e inteligencia artificial para que se puedan adaptar mejor a las condiciones salvajes del espacio, ¿no? Yo le tengo más miedo a estas empresas que a la misma inteligencia artificial. O sea, si a Elon Musk le da por enloquecerse y programar una máquina de estas, como pasa, por ejemplo, en... Que haya un Estados Unidos. monopolio pues sobre esas tecnologías. Sí, Sí. y con qué finalidad el uso de esta tecnología. Eso sería preocupante. Pero claro, una mezcla entre seres humanos e inteligencia artificial me parece que puede ser muy ventajosa. Amigos, entro para compartir un mensaje que nos escribe Luis Carlos Gómez, uno de nuestros oyentes más activos esta noche en los comentarios. Nos escribe una sugerencia, dice, deberían comenzar por las diferentes etapas que atraviesa el proceso de la inteligencia artificial. Inteligencia artificial estrecha, inteligencia artificial general y superinteligencia. Muy buen comentario. Ahora discutiremos sobre esos tres, tú dices, etapas. Interesante. Nos dice Juan David Benjumea, recordemos que el cine es el reflejo de la sociedad. Esto, un humanista, me imagino, si Juan David es un humanista, que viene a recordarnos que aunque exista la inteligencia artificial, existirá el arte, en este caso el cine, que nos contará algo del espíritu, que obviamente hasta ese punto no puede llegar una inteligencia artificial. Muchas gracias por sus comentarios. Los invitamos a que se activen, compartan el programa. Continuamos con la discusión. Si quieren, debaten sobre estas tres etapas de la inteligencia. ¿En cuál nos encontramos, por ejemplo? ¿En la general? O, Sí, yo creería que en la general. Perdón, pero yo personalmente no estoy familiarizado con estas categorías que Luis Carlos nos propone ahí. ¿Ustedes Supongo que la inteligencia artificial limitada, ¿cierto? O estrecha es simplemente esta capacidad ¿cierto? De resolver problemas, de realizar ciertas tareas. O sea, la computacional, la estadística. Exacto. Y Sí. ya cuando hablamos de inteligencia artificial general, y creo que esto es lo problemático que estamos debatiendo aquí, sería más como no solo la capacidad de ejecutar tareas, de resolver problemas, que esto pues ya lo pueden hacer las máquinas y ¿cierto? La inteligencia artificial que hay ahora, sino de comprender. Realmente puede esta inteligencia comprender, entender algo. Y ya si hablamos de superinteligencia, pues esto prácticamente sería una cosa exponencial, ilimitada, ¿cierto? Que en principio, exacto, una especie de sustituto de Dios, es que esto no tendría pues ningún límite en principio. Bueno, ahí dice Luis Carlos precisamente, nos encontramos en la primera etapa, la etapa de la limitada, y lo que estamos debatiendo aquí es si es posible esa general y si es posible la superinteligencia. Vale, sí, más o menos entiendo las categorías. Yo, digamos, lo que he visto es inteligencia artificial dura y por oposición, pues blanda, ¿cierto? Entonces, digamos, una calculadora, pues es inteligencia artificial blanda, ¿cierto? Unas computadoras como, digamos, como Skynet en la película